Bendito el nombre del Señor. Una vez más quiero compartir una palabra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 18 al 22. Y la palabra del Señor la leemos así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat ordenó, estando en pie, y dijo: oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Muy bien, leí hasta el versículo 23. Quiero compartir con ustedes el tema: hay poder en la alabanza y la adoración. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué es que es tan importante la alabanza y la adoración a Dios? ¿Has llegado a entender el inmenso poder que se manifiesta cuando hombres y mujeres de Dios se unen para glorificar unánimes el nombre del Dios Altísimo? Pues realmente el alabar a Dios es un tema profundo, sobre el cual muchos libros se han escrito, muchos mensajes se han predicado, muchas conferencias y talleres se han dictado para esto. Pero históricamente vemos que cuando el hombre de Dios se entrega en alabanza y adoración a Dios, el poder de Dios se manifiesta o se manifestaba. Hoy existen muchas personas que sufren angustia espiritual y emocional, especialmente por estos acontecimientos que se están dando en estos días. Hay muchas personas que están sufriendo angustia espiritual, pero sobre todo emocional. Existen muchos que están agobiados y se sienten cargados de dificultades y de problemas. Pero hoy quiero decirle que la alabanza es un instrumento que en las manos del creyente se vuelve un arma espiritual poderosa. En la alabanza hay liberación espiritual, hay sanidad y restauración para aquel que la ejecuta, también así como para aquellos que participan de ella. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia acerca del poder que tuvo la alabanza y que puede ser para nuestros días, y nosotros también lo podemos tomar. En primer lugar, quiero poner el ejemplo de que las cárceles son abiertas y los reos son liberados. Para ello voy a tomar como base y leer el pasaje de la Biblia en Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 26. Capítulo 16, versículo 25 al 26 de Hechos, la palabra de Dios dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este pasaje nos enseña que Pablo y Silas eran encarcelados o fueron encarcelados, pero usted y yo sabemos que fueron encarcelados injustamente. Cuando hablamos de injustamente es que ellos no habían cometido ningún delito, no habían cometido ningún grave error. Ellos estaban en la cárcel simple y sencillamente por estar predicando la palabra de Dios. Fueron azotados con mucha dureza y fiereza, como si fueran unos criminales. Vuelvo a repetir, no habían cometido ningún delito, simple y sencillamente estaban predicando la palabra de Dios.
Dice que fueron puestos en el calabozo del fondo. Cuando hablamos de calabozo, podemos hablar de que no es solamente un lugar donde ponían a los presos, sino calabozo es el más horroroso, el más insalubre, lleno de ratas y agua podrida estancada, y les colocaban cepos en las manos y cadenas en sus pies para inmovilizarlos totalmente. Ellos estaban totalmente inmóviles para que al estar allí no tuvieran ninguna manera en que ellos podían moverse. Ahora yo quisiera preguntarle a ustedes, la condición de Pablo y de Silas están en la cárcel, golpeados, azotados, sangrando, heridos, lastimados, con un olor putrefacto, con algo realmente duro y difícil de lo que estaban experimentando. La pregunta es, ¿qué hicieron ellos en ese momento? Bueno, inexplicablemente empezaron a cantar alabanzas al Señor, según ya lo leímos en Hechos 16, versículos 25 y 26. La Biblia dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Yo quisiera que usted se pudiera imaginar qué estaban haciendo estos dos personajes en ese momento de dificultad. Estaban cantando adoración, alabanza y exaltación a Dios y los demás presos le oían. Era a medianoche. Por general podría pensar que habían bastantes criminales en ese lugar y pudieron haberle insultado, haberles gritado, cállense, déjennos dormir. Pero sin embargo allí no era un lugar para descanso, era un lugar de frustración, era un lugar difícil realmente de poder estar allí. Y Pablo y Silas con su alabanza y su adoración a Dios fueron a confortar a aquellos corazones necesitados. La Biblia sigue diciendo, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay algo ahí extraordinario realmente. Por medio de la alabanza y la adoración, las cadenas se rompen, las cárceles son abiertas. Cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entramos inmediatamente a lo sobrenatural y removemos todas las fuerzas del diablo que atan y encadenan las vidas de las personas. Es sumamente importante en estos tiempos que nosotros los que creemos en Dios debemos alabarle, debemos adorarle, debemos unirnos, porque quizás en nuestro hogar hay familias, hay personas angustiadas, hay personas afligidas, hay personas desesperadas. Sí, yo les quiero contar esto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a la mayoría de cristianos, la mayoría de evangélicos, en estos días de alguna manera hay alguna preocupación, hay alguna zozobra, pero hay personas realmente que están con una frustración, están con una preocupación exagerada de limpieza, algunos lavando con cloro los portones de su casa, lavando con cloro los patios pavimentados de sus casas, limpiando la cocina, haciendo limpieza y exageradamente preocupados para que el virus no les llegue. Usted y yo sabemos que eso se está dando, pero yo quiero decirle entonces que nosotros los que creemos a Dios no debemos hacer otra cosa más que unirnos en adoración a Dios, y por medio de esta adoración vamos a poder ayudar y apoyar a las necesidades de las personas que están en nuestros hogares y que están con alguna manera, con alguna frustración y preocupación. En aquella noche oscura, cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios, su canto traspasó el mundo físico y sacudió un hecho sobrenatural. La Biblia dice que vino un terremoto que sacudió los cimientos de aquella prisión y rompió las cadenas de Pablo y de Silas y de los demás presos. Oh, gloria a Dios, qué maravilloso milagro sucedió en ese momento. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque esto realmente fue extraordinario, fue realmente maravilloso, fue de una manera sobrenatural y eso solo pudo haber sucedido a través de la alabanza y la adoración a Dios. De manera entonces que la alabanza tiene poder para abrir las puertas de la cárcel en el nombre de Jesús. Número 2, en segundo lugar, quiero compartir con ustedes que la alabanza da victoria en la guerra. Cuando hablamos de guerra, podríamos pensar y meditar sobre guerras literales, sobre guerras materiales. Pero para nosotros los cristianos,
es más bien hablar sobre una guerra espiritual. Hay demonios, hay espíritus, hay el diablo, que es el principal enemigo que está en contra de nuestras vidas. No lo podemos vencer nosotros con espada o con ejército, sino solo con el nombre de Jesucristo y Jehová Dios de los ejércitos que pelea por su pueblo. Según los textos que leímos al principio, en segundo de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 18 en adelante, la Biblia dice: el rey Josafat. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esto es realmente extraordinario para tener victoria en medio de la guerra espiritual. Josafat era el rey de Judá que había sucedido a su padre Asa. Durante su reinado, los amonitas, moabitas y edomitas se unieron para invadir a Judá desde el sur. Un total de 3 ejércitos se juntaron para invadir a Jerusalén. Yo quisiera que usted meditara en este aspecto, en esta historia. La Biblia dice que vinieron los 3 enemigos a atacar a Jerusalén. Habían puesto una emboscada. Posiblemente ellos estaban esperando que Judá saliera a la guerra y salieran a encontrarse. La pregunta es, ¿qué es lo que hizo Josafat? Según nosotros podemos entender, en primer lugar, o puedo contarle de unos 5 aspectos de lo que Josafat hizo para enfrentar esa guerra. Número 1, consultar a Jehová. Número 2, pidieron ayuda a Jehová. Número 3, declararon con fe. Número 4, adoraron y alabaron con alta voz a Dios. Y si nosotros podemos entender esto, no puede haber otra cosa más importante que buscar de Dios. En segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 al 4, luego el versículo 15, el 18 y 19, 21 y 22, según la Biblia dice de esta manera, y se lo quiero leer. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Bien, Josafat ordenó primero ayunar, luego consultar a Dios, pedirle a Dios. Dios le dio la respuesta y le dijo: así dice Jehová, no temáis ni os amedrentéis, no tengan temor ni se asusten, no entren en pánico por todo esto que ha sobrevenido, no se preocupen, porque Dios está de su lado, porque Dios está de su parte. Lo único que ustedes tienen que hacer es seguir adorando y seguir alabando el nombre de su Dios. Entonces Josafat dice que ordenó y le dijo a los hijos de los levitas, a los hijos de Coat y a los hijos de Coré, que se vistieran de ornamentos de levitas y que salieran delante del pueblo cantando y alabando. Esto es algo extraordinario, es algo realmente sumamente importante. No salieron con, ¿qué le puedo decir?, con uniformes de soldados, los primeros para atacar y defenderse, sino más bien salieron los que adoraban a Dios, los que cantaban, los que glorificaban el nombre de Dios. Y la alabanza que cantaban glorificaba a Dios para exaltar el nombre de Dios. Y la Biblia dice que por medio de esta alabanza los enemigos se confundieron. Yo me puedo imaginar que llegaron al campo de batalla, uno vino de un lado, otro de otro lado y el otro del otro lado. Eran 3 enemigos. Y cuando ellos
empezaron a llegar al campo de batalla, se confundieron entre ellos mismos y se mataron. Los tres que se habían puesto de acuerdo para destruir a Jerusalén, ellos mismos terminaron matándose, ellos mismos terminaron haciéndose daño. Bueno, puedo decir que la Biblia entonces nos enseña que nuestros enemigos serán confundidos si nosotros confiamos en Dios. Así que todo poder de enfermedad, toda guerra espiritual en el nombre de Jesús, si nosotros cantamos, adoramos y glorificamos a Dios, el diablo sale vencido. La enfermedad queda destruido en el nombre de Jesús. Ejércitos de Dios pelearán por nosotros sin que nosotros movamos una mano, sin que nosotros tengamos que enfrentarnos. Nuestra batalla se gana de rodillas, cantando y adorando el nombre bendito de Dios. Así que es sumamente importante. Como le vuelvo a preguntar, ¿cuál fue el resultado de que el pueblo se volcó en la alabanza de Dios? ¿Cuál fue el resultado? Ellos pudieron haberse enfrentado con armas, con espada, con flechas y con otras lanzas y ataques estratégicas de guerra, pero no lo hicieron. Simple y sencillamente obedecieron a Dios de adorar y exaltar el nombre del Señor, y el resultado está en el versículo 22. Leo la palabra del Señor, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Sea bendito el nombre del Señor, porque Dios pelea y confunde a nuestros enemigos. Cuando se levante contra usted ejército, huestes espirituales de maldad, ejércitos de deuda, ejércitos de enfermedad, ejércitos de malas noticias, ejércitos de desamparos, ejércitos de desempleo, ejército de ansiedad y estrés, ejército de enemigos hostiles que amenazan su paz, su tranquilidad y su comunión con Dios. Déjeme decirle, su batalla no se gana de otra manera, solamente alabando y exaltando el nombre de nuestro buen Dios. Para siempre vive. En ese momento empiece a alabar al Señor, empiece a adorar a nuestro Dios, y sus enemigos serán confundidos y terminarán destruyéndose entre ellos mismos, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que para siempre vive. Su nombre es excelso, eternamente y para siempre Él vive, porque Él es nuestro Dios y solamente en Él podemos confiar. Muy bien. En primer lugar, entonces, las cárceles pueden ser abiertas. En segundo lugar, en las guerras espirituales, nuestros enemigos serán vencidos y confundidos en el nombre de Cristo Jesús. Número 3. La alabanza libera y da victoria contra los demonios. Para ello quiero buscar en la palabra del Señor un pasaje que nos enseña al respecto de poder nosotros poner nuestra confianza en Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, la Biblia dice así. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14, y leo la palabra bendito de Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados le respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Bien, quiero leer el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La alabanza libera y da victoria contra los demonios en el nombre de Cristo Jesús.
Saúl es ungido rey de la tribu de Benjamín. Era el más alto, era el más hermoso, era de un buen parecer, etc. Saúl gobierna bien al comienzo, pero un día Dios le dijo que destruyera a un enemigo en común, a Amalek. Según Deuteronomios capítulo 25, versículos 17 al 19, y Éxodo capítulo 17, versículo 6, los amalecitas no le dieron el paso al pueblo de Israel que pasara por su territorio. Y entonces Dios juró y dijo que los iba a destruir. Dios tenía a los amalecitas como enemigos por haber desobedecido a su palabra. Entonces Dios le dio la orden a Saúl que fuera y los destruyera. Pero la Biblia nos enseña que inexplicablemente Saúl no quiso obedecer a Dios y fue soberbio, fue obstinado. Aparte de ser desobediente, defendió de su desobediencia. Cuidado, este espíritu sigue operando. La desobediencia de Saúl no lo hizo. Él no quiso obedecer al mandato de Dios y Dios se apartó de él. El espíritu de Jehová se apartó de él. Producto de esto, el Señor lo desechó como rey, el Espíritu Santo lo abandonó y un espíritu malo venía para perturbarlo de día y de noche. Espíritu que le atormentaba con voces, acusaciones y cosas más. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero, ¿qué hicieron los criados de Saúl para ayudarlo? Según este pasaje que he leído, en primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 14 al 15 y luego el 23, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Note esto. ¿Qué música era la que tocaba David? ¿Cómo era la letra de lo que David cantaba? Y yo puedo imaginarme. Simple y sencillamente pongamos de ejemplo el Salmo 23, pues es una alabanza de David. Y él decía, el Señor es mi pastor, oh Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es algo de la confianza y de la fe que tenía la letra de alabanza, de adoración, especialmente hacia un Dios verdadero y real. Yo me imagino una música que llevaba a Saúl al cielo, una letra que glorificaba a Jehová al 100%. Cuando eso sucede, los demonios huyen. Hoy en día podemos pensar acerca de las alabanzas que nos rodean, los cánticos de muchos cantantes. Pues a mí me gusta cantar y también soy cantante, me gusta escribir alabanzas, pero debemos de pensar siempre que el cántico deba de ser en primer lugar alabar y adorar a nuestro Dios, porque Dios vive y permanece para siempre. Surge una pregunta, ¿y por qué? Porque el diablo quiere la adoración para él. Él siempre quiso ocupar el lugar de Dios, así que él no soporta cuando el pueblo de Dios alaba a su rey. Así que exaltemos a nuestro Dios, glorifiquemos su nombre y el diablo huirá, 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 huirá. Alabado sea el nombre bendito de nuestro Dios, especialmente de Cristo Jesús, porque Él vive y permanece para siempre. Démonos cuenta entonces, tenemos victoria sobre los demonios por medio de la adoración y de la alabanza. Demonios de preocupación, de tristeza, de angustia, de desánimo, de frustración, de desempleo, de deudas. Este tiempo es un tiempo económicamente difícil que varios estamos experimentando. Pero yo solamente quiero decirle, confiemos en Dios. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Debemos adorarle, glorificarle su nombre. Es tiempo de dejar de luchar con nuestras propias fuerzas humanas, utilizando nuestra inteligencia y nuestra lógica humana, y levantar nuestras manos en oración a Dios, en espíritu y en verdad. No confiemos en nuestros gobernantes. Ciertamente ellos van a hacer lo que humanamente posible pueden hacer, pero al igual que usted y yo, erramos, fallamos, pecamos, no solamente delante de nuestra familia, delante de los seres humanos, sino más pecamos delante de Dios. Y si nosotros podemos considerar que somos de error, que fallamos mucho, imagínense nuestros gobernantes. Ellos están llenos de debilidades, están llenos de error.
No pongamos nuestra mirada en ellos. Es difícil apartarlo y decir esto, pero realmente nosotros solo debemos levantar nuestras manos en adoración de espíritu y en verdad para honra y gloria de Dios. Como consecuencia de ello, vendrá la bendición y la victoria para nuestras vidas, porque el mismo espíritu que se movía cuando cantaban Pablo y Silas, cuando Josafat cantaba con el pueblo y cuando David tocaba, es el mismo que está disponible para hoy para la iglesia del Señor en nuestros días. Así que yo quiero invitarle en esta tarde una vez más que apliquemos la palabra de Dios y digamos: Señor, yo me he preocupado, yo he estado en ansiedades, me ha preocupado toda esta situación que nos está rodeando, pero debo de aprender a confiar en ti al 100% en el nombre de Jesús. Padre, tú que habitas en el trono de gloria y de majestad, a estas personas que nos están escuchando en este momento y que de alguna manera han estado atravesando angustias, preocupaciones, ansiedades, por tu palabra, oro con fe, adoro tu nombre y que puedan ver la gloria del Altísimo, la gloria de Dios moverse en sus vidas, en su familia. Tú serás la provisión. No sé de dónde, pero tu palabra dice: de Jehová viene nuestro socorro. Así que confiamos en ti. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro ayudador, eres nuestro respaldo y refugio eternamente y para siempre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad. Amén.